Angie. Ya. Hoy todos tenemos que dar más. Ya estoy grabando y estamos en vivo. Ya, ok. Bien, vamos a orar y vamos a tener un tiempo de conversación antes de participar de esta clase, ¿ya? Así que vamos a orar y le voy a pedir a la pastora Rosa que nos dirija. Pastor Alfonso, si puede apagar su micrófono. Sí. A ver, yo lo hago de verdad. Vamos a tener un tiempo de conversación antes de participar de esta clase, ¿ya? Así que vamos a orar y le voy a pedir a la pastora Rosa. ¿Comienzo? Comienza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Te damos gracias, Señor, porque nos permite, Dios mío, un día, lunes más, poder, Señor, estar delante de su presencia y también compartiendo, Señor, esta clase. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que usted pueda ministrar, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú puedas, Señor, abrir nuestras mentes para recibir, Señor, la enseñanza. Usa a tu Hijo en el nombre de Jesús, Señor. Úsalo, Dios mío, Padre, para que podamos comprender, Señor, y también, amado Dios, poder, Señor, en este aprendizaje, Señor, tener las herramientas, Dios mío, para poder ejecutar, Señor amado, una buena homilética. Padre, yo te ruego tu bendición y que sean muchos más los pastores, los hermanos, los líderes que se puedan conectar a esta clase. Gracias, Señor, por la prueba de su amor, de su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Bien, bienvenidos a todos, ¿ya? Es importante la participación de ustedes, pero más importante es que nosotros estemos en el ejercicio tratando de practicar un poco los pasos que estamos aprendiendo con la intención de enriquecer nuestros púlpitos. Quiero animarles, estamos en este momento para ver un poco lo que es el bosquejo temático. Hemos hablado ya de esto en alguna forma. Lo que vamos a ver es algunas ideas, ¿ya? La intención es que el bosquejo temático como tal, se lo voy a explicar de una forma sencilla, en primer lugar no es textual como vimos el primero, que hay que ver toda la historia del lugar. En el temático usted toma el texto bíblico y luego usted extrae la idea central del texto y puede hablar de eso si quiere. O bien puede extraer alguna palabra o frase dentro del mismo versículo y eso desarrollarlo como su tema central. Ahora, el tema central implica de que toda su conversación va a desarrollar ese ambiente y no es tanto la historia textual donde aparece cada versículo, sino más bien usted va a hablar del tema. En esto va a consistir la gran diferencia de un temático. En el temático usted va a hablar, por ejemplo, toma un versículo y lo vamos a practicar ahora en un momento más. ¿Ya? Eso significaría que usted puede tomar un texto de la Biblia, tomar una palabra y solo hablar de esa palabra. ¿Ya? Y hay varias ideas de orientación. Así que yo les puse aquí una notita para prepararles, que quiero que miren un poco ahí así. Muy bien. El mensaje temático es más o menos lo que ustedes están viendo ahí, una línea, es así. Solamente que a veces los temas son muy largos. Póngase que usted quiere hablar del mundo. Puede hablar toda la vida hablando del mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ponerle límites y decir, voy a hablar, por ejemplo, de
de determinado tema en el capítulo 1 o el capítulo 20 de tal libro. Y entonces usted sabe que se ciñe solo a ese pensamiento. Tiene que explicarlo, sí, en la introducción. Ahí usted tiene que decirnos abiertamente el tema y el límite que pone, ¿ya? Para que sea temático tiene que hablarlo desde esa perspectiva. Si usted quiere aplicar, y vamos a aplicar algunas ideas contextuales para observar, ¿ya? Bien. Entonces, digamos que tenemos entonces varias ideas globales, ¿no? Si tenemos un texto base, el tema lo sacamos del texto base, igual que en todas las predicaciones tenemos que sacar la idea del versículo que hemos usado o que vamos a usar como orientación general. La diferencia es que usted puede ocupar tangencialmente, significa que usted toma un versículo así y usted solo toca un pedacito, ¿ah? Es decir, no lo usa todo, sino usa una frase o una palabra o una idea, o bien la idea central del versículo es lo que usted utiliza para hablar de su idea ahora más ampliada. Y entonces, una vez que usted define el texto, define el tema a tratar, o la frase, o lo que usted decida, entonces tiene que pensar en que usted tiene que hacer la introducción. Y la diferencia de la introducción es que la introducción requiere una explicación. Si usted va a hablar, por ejemplo, por decir algo, del arrepentimiento, entonces tiene que definirlo y explicarlo. ¿Por qué? Porque uno puede entender el arrepentimiento desde varias perspectivas. Entonces, una cosa sería que usted se arrepiente, por ejemplo, de no haber jugado a la pelota el fin de semana. ¿Ya? Le hizo falta el deporte. ¿Ya? O bien se arrepintió de un pecado. O bien, o sea, entonces usted va a tener que plantearse qué tipo, la definición tiene que marcarle un poco los límites de lo que usted quiere hablar. Esa introducción también puede ser una explicación de la traducción de la palabra o el verbo o la circunstancia que usted asume para predicar. Entonces la traducción normalmente es idiomática. No necesariamente uno tiene que saber idioma para hacerlo. Hoy en día usted tiene versiones y mire, usted puede tomar el mismo texto en varias versiones y usted se va a dar cuenta que con las traducciones de distintos lados usted va a recibir varias explicaciones del mismo versículo y eso mismo le sirve a usted como introducción, ¿ya? Y luego en el desarrollo usted va a tomar el tema y se va a ampliar. Ahí sí usted tiene que saber haber nadado un poco en el tema, de modo de que usted pueda explicarnos claramente por qué es importante el arrepentimiento, por decirlo a algún lugar, y luego la aplicación, dónde y cómo se produce esto, cuándo se produce, para qué se produce. Entonces, al ir explicando eso, el tema se va profundizando y se va desarrollando. Cuando usted llegue a la conclusión, usted tiene que aplicarlo. Es decirle, bueno, si el arrepentimiento fue el camino que el Señor eligió para poder tener acceso al Hijo y con esto adquirir el perdón, ¿verdad? Que es el objetivo de la misión del Señor, que reconciliarnos con Él y perdonar nuestros pecados. Entonces, si el Señor nos dio ese camino, la invitación es que usted camine con nosotros en el arrepentimiento. Y vamos a orar. ¿Y por qué voy a orar? Voy a orar para que ustedes y nosotros nos arrepintamos cuando corresponda. ¿Listo? Entonces el bosquejo va hablando de una sola palabra o de un solo sentido y usted lo va desarrollando, pero tiene que terminar orando por lo mismo. Ok. Acá yo le puse algunos dibujitos porque yo quiero hablarles brevemente sobre un mensaje textual, o sea, para marcar un poco el temático. Quiero sacarlos un poco del bosquejo y hablarles, pero antes de hacerlo yo quiero que este mensaje lo hagamos entre todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos experiencia en lo que yo quiero hablarles. Entonces,
quiero invitarles primero a que algunos de ustedes, como todos se han preparado en algún mensaje temático, podamos escuchar a algunos de ustedes antes de predicar todos juntos en el tema. Muy bien. Hermano Jorge, ¿hiciste un mensaje? Sí, pastor. ¿Ya? Compártelo. Ya, al tiro. Bueno, yo quería referirme al agua. Yo le había puesto por título agua de vida, pero no sé si está bien poner dos frases porque podría ser ¿Sí? como tomar dos temas. No sé. No, si tú hablas de agua de vida, vas a hablar de una sola. Ya. Bueno, estuve revisando y en el Antiguo Testamento vemos muchas referencias porque en el Antiguo Testamento lo vemos que era como una región muy desértica, una región, los judíos siempre estuvieron rodeados de no mucha vegetación. Me hacía referencia un poco al desierto de Atacama que tenemos en Chile nosotros. Entonces, hago una siguiente pregunta al principio, que es, ¿alguna vez hemos tenido sed en algún momento de nuestras vidas? Puede ser, como decía usted, de repente vamos a un partido de fútbol y termina y todos quieren tomarse, no sé, una bebida, todos quieren terminar el partido para refrescarse. En Isaías 11:9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Nos damos cuenta que el agua en sí es vital para la vivencia humana que tenemos nosotros. Nadie puede vivir tanto tiempo sin este recurso natural. Necesitamos, dice, el mundo está lleno o la mayor parte, dice que el 70% del planeta o del mundo que vivimos está conformada de agua. Entonces nos damos cuenta que sí o sí es importante. Y cada vez que la mencionan en la palabra de Dios, hace referencia a que es necesaria para el sustento. Hemos leído que el agua fluyó sobre la roca cuando los israelitas a Moisés le dijeron que tenían sed. Algo tan normal para nosotros también hoy en día. Pero la diferencia aquí está que ellos le reclamaban a Moisés que por qué no los dejó en Egipto, que por qué estaba mejor, según ellos en ese momento estaba mejor, en Éxodo capítulo 17. Haciendo una referencia en el Nuevo Testamento, vemos cuando Jesús entabla una conversación con la mujer samaritana y al acercarse al pozo, Jesús obviamente sabía que habían altercado entre samaritano y judío, pero aún así, él va y le hace la siguiente pregunta que es, mujer, dame de beber. Lo más probable es que Jesús tenía sed como cualquier persona de nosotros, porque el tener sed humanamente es lo más normal de la vida. Así que no podríamos decir tan teológicamente que él quería hacer otra relación, aunque sabía que judíos y samaritanos no tenían buena relación, y la mujer también lo sabía. Pero él al ofrecerle el agua de vida, el agua que no se acaba nunca, nos da a entender que él sabía el pasado, la actualidad y el futuro de esta mujer, al igual que nosotros necesitamos continuamente ser llenados de esta agua de vida que fluye, dice que fluye como ríos de agua viva. En los evangelios nos relata continuamente estas cosas. Podemos hacer referencia quizás cuando se acabó el vino, solo mencionando el tema de que el vino era algo bebible, no necesariamente para saciarnos, sino que era lo que se ocupaba en las fiestas. Entonces, al decir también Jesús en la cruz del Calvario, que tenía sed, decía que dijo esa frase para cumplir lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Quiere decir que el agua era importante en el trasfondo de su vida también,
y dejarnos la reflexión de que nosotros necesitamos ser llenos de esa agua también. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento que había sequías y había poca confianza en Dios para muchas veces responder a esas sequías que había, pero nosotros hoy en día lo vemos por el lado espiritual también, como personas que necesitamos ser saciados. También tenemos referencia de los sumos sacerdotes que necesitaban lavarse las manos en el lavacro, necesitaban bañarse, purificarse, y esto también requería del agua que estamos hablando hoy en día, que es el agua purificadora que nos trae Jesús, al redimirnos, al cambiar nuestra situación. Y yo le invito a usted, a mis hermanos, que también podemos beber de esta agua que sale de la roca, que es Cristo Jesús, y que dice que es para vida eterna. Esta agua es gratis, muchas veces no se requiere pagar por esto, así que se requiere tener mucha fe que a veces no es falta, pero el Señor nos sacia. Dice que de alguna u otra forma, Él, cuando uno pone su confianza total en el Señor Jesús, se podría decir que Él da a chorro el agua, que no se acaba nunca, y que nunca, dice que siempre nos va a sustentar, siempre Él es fiel y nos ofrece esta agua que no se agota. Eso sería. Bien. Ok, me parece bien. Ya. Opiniones. El que vaya a opinar tiene que desmutearse y ahí conversa. ¿Qué les pareció? ¿Se mantuvo el hilo conductor? Yo sentí que siempre mantuvo el hilo conductor, ¿ya? Bien. Y muy explicativo respecto al agua y las distintas formas en que toma la Biblia el agua. Bien, correcto. ¿Otra opinión? Mano Juan. Ruiz. Sí se mantuvo el hilo conductor y sobre todo la explicación espiritual del agua y la función en la utilización de la palabra el agua en cuanto a que calma la sed espiritual. Sí, nos fue llevando por todo ese camino de la descripción de Jesús cuando Jesús utilizó el agua de vida, la palabra del agua de vida. Sí. Bien, gracias. Pastor Juan Ulloa. Sí, se mantuvo la idea central, que era el agua, y lo fundamentó con algunos pasajes bíblicos. Lo que yo eché de menos al final fue la abrupta culminación del tema, ¿cierto? Faltó un poquito más, creo yo, en la conclusión, una aplicación más práctica y finalmente la oración, que era lo que usted pidió. Bien, gracias. Ya, sigamos con opiniones hacia abajo. Nuestro pastor Carlos Rebolledo. Sí, mantuvo un muy buen hilo conductor, pero como dice el pastor Juan Ulloa, y como dicen los expertos, de que la mayoría de los accidentes se producen en los aviones en el despegue y en el aterrizaje. Entonces creo que la primera parte, los 90 segundos de un mensaje, son esenciales, y después cómo terminar. Pero si se logra esto, sería un muy buen tema, muy buen mensaje. Ok, gracias, Carlito. Ya. Pastora Rocío Senarque. Ya. Tiene que quitar eso ahí. Ahí. Sí, le escuchamos. Estoy oyendo atentamente.
Sí, al otro estoy en una reunión de escuela, pero sí, alcancé a escuchar lo del hermano Jorge Bull, y también creo que sí usó el hilo conductor. Bueno, en mi humilde opinión, sí, como que al final igual como que esperaba como que le diera más énfasis al tema del llamado, se podría decir, de la oración, pero creo que sí, que estuvo bien. Se enfocó mucho en el tema central que fue el agua de vida. Ya. Ok, gracias mi hermana, Dios la bendiga. Ya. Hermana Marina Sobral y hermano José Fernández. Ahí los dos pueden opinar. Pastor, disculpe, sabe que tengo una lucha con este celular porque Bueno. se me corta se me reinicia Claro. se escucha todo entrecortado, no. De hecho, Bueno, casi lo que puedes hacer es después tomar el video y volverlo a ver ahora solas. Ahí lo logra escuchar de nuevo, claro. ¿Ya? ya. Bueno, gracias. Pastor Rubén Alfredo Castañeda. ¿Ya? Rubén, ¿estás con el audio o no? Muy bien, sigamos. Ya. Quiero escuchar al pastor Alfonso. ¿Ya? Yo fui el primero en opinar. No, en su mensaje ahora Ya, temático. perfecto. Voy a salir del audio, o sea, voy a conectar el audio completo. Ya. Por eso retiro el video, pero estoy muy atento. Ya, muy bien. Lo escuchamos. Muy atento. Perfecto. ¿Quiere el mensaje? El mensaje, sí. Ya, perfecto. Nos vamos entonces. Bueno, yo quiero compartir, ¿no es cierto?, la palabra, o sea, quiero compartir con usted un tema bien especial que es el evangelismo. Ya, la única forma de hacer evangelismo a veces creemos, ¿no es cierto?, que es reunir grandes multitudes, pero también con una buena palabra y un buen mensaje se puede llegar, ¿no es cierto?, al corazón de la gente. Y para este tema, ¿no es cierto?, quiero referirme, ¿no es cierto?, específicamente al pasaje, ¿no es cierto?, donde Jesús conversa con la mujer samaritana. También lo estaba viendo que el hermano lo tomó, pero yo quiero tomarlo desde otro punto de vista. Él ¿no es cierto?, Jesús llega a la mujer samaritana, le dice, dame de beber. Y entonces le dice que cómo le puede pedir agua si es judío. Y judío y samaritano no se tratan entre sí. Entonces dice, Jesús le dice, si tú supieras quién te pide, le pedirías que él te diera agua de vida. Y él le dice, bueno, es que ustedes adoran en un lado y nosotros adoramos en otro. Le dice, mujer, llegará el tiempo en que no se adorará ni aquí ni allá, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿no es cierto?, que sea en espíritu y en verdad. Entonces, sigue el conversando con la mujer, ¿no es cierto?, le revela que ha tenido, ¿no es cierto?, 5 maridos, dice, y el que está contigo tampoco lo es, porque le dice, trae a tu marido, y ella le dice, no, yo no tengo marido. Entonces ella dice, 5 maridos has tenido, y el que está ahí contigo tampoco lo es. Y eso reveló su corazón también. Y ella se dio cuenta que estuvo delante de un hombre que podía ver su corazón, su vida. Y ella fue, ¿no es cierto?, a la aldea. Seguramente muy poca gente conversaba con ella, porque era tenida, ¿no es cierto?, por una mujer infiel. Así que las mujeres infieles normalmente son maltratadas entre sus pares, ¿ya? Porque era infiel, conocían su estado, el pueblo la conocía,
y todos sabían cómo era ella. Entonces, ella se acercó al pueblo, le dijo, ¿saben qué? Yo me encontré con el Mesías, me encontré con el Señor, y Él habló a mi vida, reveló mi corazón y sanó mi alma. Entonces, yo siento que, bueno, perdón, ella llegó con un mensaje. Quiero que ustedes conozcan al hombre que yo conocí. Quiero que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, a este Cristo que yo conocí. Y hoy día también nosotros necesitamos que alguien revele lo que hay en nuestro corazón para que nuestro corazón hable con la sinceridad que tiene que hablar o con la pureza con que tiene que hablar. La mujer llegó con un mensaje puro, llegó con un mensaje abierto. Todos sabían su estado y él dijo, yo no lo conocía y él reveló mi corazón. Por eso hoy día, ¿no es cierto?, también nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón al Señor para que revelemos también el corazón de Dios, que Él es capaz de perdonarnos. Hay un texto en la Escritura, ¿no es cierto?, el libro de Jeremías dice que el Señor, ¿no es cierto?, todas las mañanas, ¿no es cierto?, se despierta con misericordias nuevas, son nuevas sus misericordias cada mañana. ¿Quién de nosotros, ¿no es cierto?, no se va a encontrar hoy en día, ya concluyendo, ¿no es cierto?, ¿quién de nosotros hoy día no se va a encontrar con alguien que le revele lo que hay en su corazón también? ¿No es cierto? Hay cosas ocultas que a veces nosotros guardamos profundamente, pero hoy en día y en este tiempo nosotros también tenemos que encontrarnos con el corazón revelador de Cristo, quien se revela a nuestro corazón y nosotros poder revelar ese corazón misericordioso que no distingue ni clases ni razones, que no distingue tampoco, ¿no es cierto?, el estado de la persona, que no distingue, ¿no es cierto?, que haya sido una mujer, ¿no es cierto?, que todo el mundo la criticaba, que todo el mundo despreciaba, tuvo la fineza de hablar con ella, ¿no es cierto?, tuvo también, ¿no es cierto?, el deseo de compartirle también el amor que sentía hacia ella, y ella fue capaz de revelar ese amor también a todo un pueblo. Y el pasaje no nos dice tanto, pero dice que ella fue y habló con todo el pueblo, y yo me imagino que todo el pueblo tuvo que venir a conversar con él, porque Jesús estaba solo con los discípulos y seguramente la gente vino y ella los presentó, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día nosotros también tenemos que encontrarnos, ¿no es cierto?, con ese Cristo revelador. Tenemos que encontrarnos también nosotros con nuestro corazón revelando a Cristo a los demás, mostrándoselo a los demás. Tal vez nosotros, ¿no es cierto?, queremos ser grandes evangelistas, pero probablemente solo una persona puede hablar con la sencillez, ¿no es cierto?, y llevar a Cristo a una multitud. No necesitamos, ¿no es cierto?, juntar las multitudes. Nosotros podemos llevar el mensaje a las multitudes. Y tú puedes hacerlo. Cristo te está llamando hoy día y puedes hacerlo. Él te ama y te bendice. Ese sería el mensaje, pastor. Ok, muy bien. Gracias por el línea. Ahora veamos un poquitito opiniones. Ya podemos considerar, hermano Carlos Rebolledo. Carlito. Ya, adelantemos. Juan Ulloa. Presente, que estoy trabajando también en paralelo. Sí, solamente eché de menos el texto, porque el pastor solamente hizo alusión a un determinado texto que no toda la gente puede conocer, ¿cierto? Es importante comenzar con el texto para que la gente pueda... Y finalmente también siempre echo de menos la culminación, la oración. Creo que estamos tratando de cumplir ¿cómo se llama? El bosquejo. Eso, pastor. Ya. Acuérdese del avión, pues. Cuando sale o cuando aterriza. Ahí están los accidentes, ¿eh? Lo hace bien. Ok, Juan Ruiz. Tu audio tienes que sacar desmutear.
el hilo conductor estuvo llevado sobre el tema. Claro que el tema es bien extenso, y por lo que es extenso el tema, lo que decía el pastor Juan Ulloa, por ser el tema tan extenso, a veces como que necesitamos colocar algún refuerzo con algo más de la palabra dentro del mismo tema. Ok, gracias. Bien, quiero aprovechar este momento para saludar a algunos hermanos que están también en clase, pero que están a través de Facebook y no a través de Zoom, ¿ya? Así que saludamos a los hermanos de Casa de Restauración. Gracias por estar presentes en estas exposiciones. También a la hermana Karina Briones, ya nuestra amada secretaria. Gracias por estar presente entre nosotros. Nuestro hermano Marcelino y nuestra hermana Marcelina, Pool, qué bueno que están los dos ahí, me alegro mucho en verles. Víctor de San Fernando, Dios te bendiga, gracias por estar, también está trabajando igual que muchos de ustedes, ¿ya? Y nuestro hermano David González, ya, también, gracias, sabemos, profesor de Antiguo Testamento, buen hombre, gracias por estar con nosotros. Hermana Julia Urrutia, bienvenida, me alegro que esté presente. Ya, adelantémonos, sigamos avanzando sobre el tema para ver. Ok, Pastora Rosa, le voy a pedir que usted nos dé el mensaje que estamos hablando de temático, ¿ya? Muy bien. Parece que se le cortó el audio. Pastora Rosa, ¿está presente? Ahora sí. Sí, ahí le escuchamos perfectamente. Ya, es que se me cortó la luz, entonces tuve que cambiar el computador, se puso muy lento y estoy por el celular. Ya. ¿Ya? Bueno, yo voy a tratar estaba siguiendo sus explicaciones previo al tema, pero igual hice mi tarea. Ya, y primero usted pidió que nosotros buscáramos qué es lo que era un sermón temático. Claro que sí. Y me encontré con varias cosas que de verdad que traté de resumirlo, ¿ya? Y bueno, usted explicó algo que yo justo le iba a preguntar, pero usted lo explicó previo. Ya dice que el sermón temático es el propósito de un sermón, ¿no es cierto?, para descubrir y exponer, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en un tema específico. Y lo que yo le iba a preguntar era eso, de evitar, decía, de acudir a la Biblia, por eso yo lo anoté entre paréntesis, a los pasajes, pero usted ya después ahora me quedó más claro. Y el otro también decía, sermón temático es el sermón que está basado en un texto específico, pero con límite. Sí, y lo otro que encontré, pastor, y que yo de verdad que lo busqué en 3 partes, dice el sermón temático doctrinal. Y me dio varios tipos de sermones que se dan en el temático doctrinal. Yo di los ítems nomás porque no quise profundizar más allá, porque está interrogativo, está el jaliano, el joya, el escalera. Yo los leí, no los definí, pero yo los leí. Ya más o menos para tener claro. Así que me encontré todo eso con el sermón temático. Y yo elegí como tema la transformación. Pero la transformación en la vida, ¿no es cierto?, del recién convertido. Y tomé el texto de 2 de Corintios 3:18, que dice de la siguiente forma: por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, a grandes rasgos dice que la transformación tiene que ver con una forma, ¿no es cierto?, de metamorfosis, cambiar, hay un cambio, hay algo que está pasando en la persona. Yo lo busqué en el diccionario común y corriente. Ya dice cambiar de forma algo o a alguien.
y llevando, ¿no es cierto?, más o menos a lo que se está pidiendo en el sermón temático, puse como la introducción, no puede haber una transformación sino pasar, ¿no es cierto?, primero por cambio. Y esos cambios lo va a producir algún tipo, ¿no es cierto?, de proceso. Por eso es necesario reconocer, ¿no es cierto?, lo que hay dentro de mí. Y busqué varios buenos pasajes de la Biblia para ir apoyándome. El tema en sí tiene que ver con la transformación de la persona cuando llega a Cristo. Ya no puede ser el mismo, tiene que haber un cambio. Y ese cambio, en esa transformación, tiene que haber un cambio, ¿no es cierto?, en la actitud. La mente de la persona tiene que estar, ¿no es cierto?, fundada primeramente ahora en la palabra del Señor, porque de otra manera no va a poder tener este cambio. Hay algo que también me lleva dentro de lo que es la transformación y en lo que pude un poco ahondar, que habla que para que haya una transformación en la vida, ¿no es cierto?, del convertido, tiene que también sufrir una metamorfosis, y eso lo tiene que hacer a través también del arrepentimiento. Entonces la transformación, si nosotros empezamos a analizarla, tiene que haber un cambio de actitud. Como dice Colosenses 3:18, ya no podemos ver al hombre en una forma natural, tenemos que ver a Dios y tenemos que reflejar ese cambio en medio de nuestra vida a través del testimonio. Eso a grandes rasgos, pastor, en los 3-5 minutos que usted nos pidió. Y bueno, terminando, ¿no es cierto?, con la oración que tiene que ver, pidiéndole al Señor que pueda ir tomando el control de nuestras vidas para poder reflejar la gloria de Dios. Bien, tenemos que cambiar, esa es la realidad, ¿ya? Sí. Ok, Jorgito Bepul, su opinión. Bueno, yo creo que mantuvo siempre el hilo, un tema interesante, la verdad, que no lo había tomado en cuenta, del ser transformados, pero pensando por el lado de la metamorfosis. Siguió bien el hilo conductor la pastora. También el llamado que se hace para cambiar, pero no a la semejanza de uno, sino a la semejanza de Cristo. Súper bien. Muy buen tema. Muy bien. Si alguno de los hermanos que están en el otro lado quieren opinar, también pueden escribirnos ahí. Ahí está Natalia para recepcionar su mensaje y nos los hace llegar. Ya, si quiere opinar, pueden hacerlo también. Bien, quiero dejar a preguntarle al pastor Marco González, ya, que está presente también, a ver su opinión sobre el mensaje. Buenas noches, sí, pastor. Encuentro que Sí, estuvo bien, no perdió el hilo conductor y fue bastante simple y sencillo de comprender el mensaje, pastor. Eso a grandes rasgos. Bueno, esa es una gran virtud. Poder decir grandes cosas con palabras sencillas, ya, porque las transformaciones son a veces muy complicadas, pero qué bueno que es fácil de comprensión. Bien, le pregunto entonces ahora, hermana Marcia, ¿cómo está usted? No está mi esposa, está ocupadita, por eso, no ¿Está está. en reunión? Ya, bueno. Sí, está en reunión. Muy bien. Marquito, ¿hiciste el mensaje? Sí, hice algo. Ya, ok, lo escuchamos. Ya, Mensaje voy a tratar ahora de... con el pastor Marco González. Voy a usar el poder de síntesis que usó la pastora también, a ver si puedo hacerlo. Qué bueno, tienes que practicar. Dale, no. Bueno, lo que les voy a hablar sobre el tema de ¿por qué debemos de congregarnos? De pregunta. Primero que nada, la palabra congregarse significa reunirse, juntarse, reunirnos, estar todos juntos, ¿ya? Generalmente, como iglesia del Señor, no era un tema necesario de mucha discusión hace mucho tiempo atrás, pero ahora en la actualidad hay este tema controversial, ya que todo se hace por online, se hace por internet, y muchos ya creen que no es necesario el congregarse.
que lo ven ya pasado de moda. Frente a esto, saltan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿congregar es una opción o un deber para el creyente? Vamos a leer ahí en Mateo 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La Biblia asegura que Dios aprueba que nosotros tenemos y debemos de reunirnos. También otro texto que está en Hechos 11:26, la Biblia nos dice que el congregar era parte esencial del ministerio de la iglesia en sus inicios, cuando la iglesia estaba en su estado original. Dice el texto, y se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez. Ante a esta misma tema de que debemos de congregarnos o por qué debemos de congregarnos, ¿para qué debemos congregarnos? Salta esta otra pregunta, ¿ya? Dios nos ha trazado propósitos para cumplir con mi iglesia, con mi iglesia suya en este mundo. Sin congregar sería imposible cumplir estos propósitos. Por lo tanto, debemos congregarnos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para demostrar la obediencia a Dios. Hebreos 10:25, para alabar y adorar a Dios todos juntos, unidos. Hebreos 2:12, para edificarnos unos a otros. 1 Corintios 14:26, para celebrar las ordenanzas de Cristo. Hechos 2:38, para animarnos y crecer en el amor. Hebreos 10:23, para ministrar las necesidades de los hermanos. Romanos 12:15. Donde debemos congregarnos no hace la iglesia, sino que somos los creyentes que nos reunimos en ese lugar, o puede ser una casa, puede ser en la plaza, puede ser en un patio, puede ser en cualquier lugar, y ahí es donde hacemos iglesia. La Biblia nos ofrece muchos lugares donde se hizo iglesia en los tiempos pasados, en las sinagogas, Hechos 9:20, al lado del río, Hechos 16:13, en la cárcel, en Hechos 16:23, también en el templo, Hechos 2:46. Principalmente en el Nuevo Testamento, las iglesias se hacían en casas. Ahí podemos ver citas como Hechos 5:48, Romanos 16:5, también la hacían en catacumbas. De esto también sale otra pregunta: ¿congregarse es bueno o es malo? Tal como vemos en toda la Biblia, congregarse es algo muy bueno. Nosotros debemos de congregarnos, debemos reunirnos para animarnos, para estimularlos. Así como vimos en los puntos anteriores, podemos ver de que Jesús lo apoyaría. Ahora en estos tiempos, si Jesús estuviera acá, Él lo apoyaría, absolutamente. Como lo vemos en la Biblia, Jesús estaba en el templo, en las sinagogas y en las casas. Donde había gente, allí estaba Jesús. Además, Él mismo dio la promesa que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de ellos. Por esto, no dudamos que Jesús se congregaría y por lo tanto nosotros también debemos hacerlo. Te invito a que te congregues. Vamos a orar por ti. Amén, pastor. Muy bien. Ok, Amén, escuchemos. pastor, termine. Ya, sí, gracias, Marquito. Sí, entendemos tu cierre. Ya. Bien, el hermano mantuvo el hilo conductor. Sí. Sí, ok. Sí, pastor. Se mantuvo. Bien. O sea, partió bien y aterrizó bien. Partió bien y finalizó bien. Sí, se mantuvo. Muy bien. Estuvo interesante que no usó referencia bíblica para apoyar su texto. Sí. Sí. Ok. ¿Hizo límites? ¿Puso límites? ¿Se fijaron que podía hablar de todas las iglesias del mundo, pero él no se refirió a eso, sino usó la iglesia primitiva como ejemplo? Entonces eso habla Sí, de su... sí, ¿ya? sí. ¿Y la aplicación contextual cuál fue? Si Jesús se congrega, nosotros también tenemos que congregarnos. Ya, pues dejen de ser porfiados, congréguense. es. Ya, está bien. Buena idea, muy bien. Empezó y terminó bien. Ok, hermano Juan Ruiz, su mensaje. Sí. Amén. Escogí del Evangelio de Marcos,
versículo 3, capítulo 3, versículo 13 al 14. Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con él a un cerro. Cuando ya todos estaban juntos, eligió. El tema que vamos a tratar hoy es la elección de Jesús de sus 12 discípulos. Es una palabra muy interesante que encontramos en este tema, que es el elegir. Entonces, como tema, vamos a tomar la elección de Jesús de sus 12 discípulos. Hay una clara diferencia en la forma de escoger Jesús a sus discípulos, con lo que sucedía en su tiempo, en lo cual las personas escogían a los maestros de los cuales ellos querían ser discípulos. Recordemos que en el tiempo de Jesús, la forma de llevar el mensaje de las personas que tenían algo que contar o buscaban seguidores era de ser itinerantes. Ellos viajaban de ciudad en ciudad y querían que sean sus líderes y que les enseñaran. Pero aquí podemos ver que Jesús corta totalmente con esa práctica que existía en ese tiempo. Él no trabajó con personas que querían voluntariamente seguirlo, sino que eligió. Esta es una gran diferencia que podemos ver en la forma cuando Jesús inicia su ministerio y escoge él a las personas que quería que lo sigan. Pero vemos algo más también en este momento cuando Jesús ya está preparado para hacer su obra. Ya había sido bautizado, él ya había estado un tiempo en el desierto, ya había tenido un encuentro con él mismo, un encuentro con su Padre, y siempre esa búsqueda de la relación que él tenía con su Padre la vamos a ver más adelante también. Jesús, en diferencia con esta práctica que existía en ese tiempo, trabaja con una palabra muy bonita y bella que nosotros en nuestra vida tenemos que tenerla muy clara. Dice que el reino de los cielos está solamente con aquellos que han sido llamados. Esto es muy interesante porque Jesús lo tenía muy claro. ¿Nos provee algún valor este orden? Esta claridad que Jesús tenía, esta forma de buscar a sus discípulos que Jesús tenía, sí, nos revela una correcta dimensión de la vida espiritual. Entendemos que toda iniciativa en nosotros siempre ha nacido primero en el corazón del Padre. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos muy claro, porque nos da una concepción de la humildad, la concepción de que nosotros somos hijos de Dios. Esto nos da una enseñanza en la forma de escoger también a nuestros líderes en nuestras iglesias. Y también nos da una concepción de cuál es la forma que nosotros deberíamos tomar para orar por los colaboradores que necesitamos en nuestra iglesia. No orar por la cantidad de colaboradores o no orar por los colaboradores, sino orar y pedir a Dios para que nos dé visión para encontrarlos. Este elemento es tan fundamental que según el Evangelio de Lucas, Jesús pasó toda una noche en oración antes de llamar a los 12. Este periodo de intensa comunión con el Padre perseguía un claro propósito: recibir instrucciones de los pasos a seguir. En este sentido, es incorrecto para nosotros poder decir que Jesús escogió a los 12. Más bien, fue quien llevó la declaración del Padre, pues el Padre ya había elegido
a los 12 que iban a ser sus discípulos. Cristo claramente proveyó confirmación de la soberanía de Dios en este proceso cuando oró. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste. Juan 17:6. Conclusión. Nosotros necesitamos poseer una convicción de que estamos trabajando con las personas que Dios ha elegido. Es clave para perseverar en la obra formativa que Dios nos ha encomendado. Hermanos y siervos, quiero que oremos en este momento para que Dios nos dé esa claridad de que Él nos dirija y Él nos ilumine en todas las determinaciones que nosotros tomemos con las personas que nos ha dado a su cargo. Amén. Bien. Ok. Pastor Juan Ulloa, ¿mantuvo el hermano el hilo conductor? Sí, bastante interesante el tema y la verdad que me gustó mucho las preguntas interrogantes que él hizo en medio del mensaje, que hace pensar y hace reflexionar al oyente. Cuando él hace la afirmación, tipo pregunta también, de que los discípulos, ¿cierto?, para participar en el reino tenían que ser llamados, algo así. Entonces uno va como pensando la respuesta, analizando el tema y va siguiendo el hilo conductor. Así que a mí por lo menos me pareció bastante interesante. Pastora Rosita. Sí, tiene el hilo conductor, tiene un tema bien claro, bien determinado y tiene sus límites también y profundo, de verdad un tema muy profundo. Me gustó mucho, muy claro también. Muy bien, gracias. Jorge. Sí, bueno, como dicen los pastores, un tema complicado, difícil de explicar, creo yo, que no sé si de repente, bueno, pensándolo en una congregación, van a estar todos conectados, creo yo, no sé. Es mi pensamiento que algunos se pueden desviar un poco de la conversación tan profunda. No digo que sea mala, sino que digo que es profunda. A lo mejor requiere más tiempo de lo habitual, más de un culto quizás. Bien, tienes que practicarlo para ver qué resultado tienes, pues. Me parece bien. Ok, Pastor Herrera. Muy bien, o sea, bien profundo, bien explicativo, buen hilo conductor, una buena conclusión, muy claro en todos los puntos que estuve exponiendo y a mí me gustó mucho. Muy bien. Pastora Rocío Senarque. Sí, pastor, me gustó. Bueno, como todos dicen, todos tenemos diferentes estilos de predicar porque no todos somos predicadores, ¿verdad? Pero algunos sí predicamos, pero claro, eso va a depender también cómo lo recepcione el público, la hermandad, pero está bien, o sea, está más como más estudiado quizá, no tan como, a ver, ¿cómo le explico? Como más cotidiano, pero creo que el mensaje finalmente llega, porque lo que decía el hermano pastor, finalmente se entiende, y eso es lo que importa. Ok, gracias. Pastor Carlos Rebolledo. Tienes que desmutearte, sí, porque si no te escuchamos. Listo. Ya, sigamos. Ya. Ok, vamos a tomar un ejemplo más y luego vamos a participar todos de una construcción conjunta, ¿ya? Así que la primera cosa es que
agradecer que estén ustedes atentos y me parece que sus esfuerzos son notorios. Todos han mostrado que han leído, han buscado, han hecho el bosquejo y también noto bien que en sus explicaciones se han apoyado correctamente en las escrituras. Así que queremos felicitarles a todos por el esfuerzo local. Sin duda que la práctica hace al maestro. Mientras más practiquen el bosquejo, más dominio van a tener y se van a sentir más seguros. Y también se dan cuenta de que las predicaciones temáticas son más profundas que las otras razones que solo cuentan la historia, ¿ya? Porque usted tiene la posibilidad de profundizar en el tema. Solo un tema para apoyar al hermano Juan Ruiz. La palabra para poder hablar de cuando el Señor designó a estas personas, usó un término llamado ekleptoi, ¿ya? Que significa que los llama y les designa tareas. No es un llamamiento solo, es un llamamiento con propósito, ¿ya? Así que gracias a Dios, es solo para enriquecer un poco más el lenguaje. Sí, bueno, ok, Pastor Carlito, ¿ya volvió? ¿Estamos libres? Ok, Pastor Carlos Rebolledo, entonces, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Bien. Tengo muchos cortes de internet, no he podido escuchar bien. Ya. Yo no sé si se les corta a ellos o a mí. Yo creo que para tu lado debe ser el internet general, porque en algunos sectores... Se me cae mucho, se me cae, no he podido escuchar bien los pastores. Ya. Muy bien, vamos a tomar ahora un ejercicio todos juntos, ¿ya? Así que para ello yo quiero mostrarles algo como esto. Quiero que lean ahora Mateo 16-18, algo que es totalmente conocido, para que podamos conversar ahora todos juntos sobre esto. Yo edificaré mi iglesia. Ok. Muy bien. Vamos, ya tenemos el texto. Ya. Y vamos a sacar el tema de ese texto. Y el texto va a ser: edificaré mi iglesia. ¿Ya? Ok. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Por qué es importante saber que el que habló fue Jesús? Porque Jesús es la palabra viva. Y acá Él introduce algo en esta experiencia que tenemos que definirla, ¿ya? En primer lugar, los discípulos venían de una experiencia en el camino. Después Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y es evidente que algunos decían que era profeta, que era Elías, que era Jeremías, pero Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que la palabra de Jesús fue: bienaventurado eres, porque esto no te lo comentó ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que esta revelación del Señor es decisión de Dios en dártela a conocer. Pero lo que Él declaró, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue el motivo que originó esta frase, ¿verdad? Porque le dijo, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro. Es decir, tú dices quién yo soy, yo te digo quién eres tú. Es decir, el Señor tiene pleno conocimiento de nosotros y también nosotros lo tenemos que tener de Él. Pero Jesús estableció, ¿ya? Y sobre esta roca, ¿ya? Y bueno, aquí Pedro, Petra y Petro son distintos. Uno es piedra y el otro es roca. Y cuando dijo: y sobre esta roca, se estaba refiriendo particularmente a la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. O sea, la iglesia no está fundada por una organización. La iglesia no está fundada por un deseo misionológico. La iglesia no le pertenece a ninguna persona, ni a ningún ángel. La iglesia le pertenece al Señor, ¿ya? Porque Jesús dijo: mi iglesia.
es de él, ya, no es de nadie más. Nadie más tiene derecho sobre la iglesia. O sea, si la iglesia se volviera una acción social y no estuviera Cristo, ya no es del Señor, sería un club social, sería una actividad de obra pública. Pero la palabra, el decir mi, mou deu, tiene que ver con esta experiencia genitiva, es decir, de posesión. Esto no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. Así que partimos diciendo que la iglesia, la cual vamos a descubrir ahora y desmenuzar, no es de los hombres, sino de Dios. Y que la cabeza de la iglesia es su Hijo, Jesucristo. Y que todos los que formamos parte de ella fuimos llamados, pero nosotros somos el cuerpo. Ninguno de nosotros es la cabeza. La cabeza es Cristo. Así que mirando el texto de las Escrituras apoyamos esta razón. Sin embargo, el texto como tal, cuando nos dice que es mi iglesia, me pregunto, ¿qué es la iglesia? Entonces, defino. La palabra en el original traduce eclesia o eclesiam, ¿ya? Y ek significa de afuera, de lejos, ¿ya? Y iglesia tiene que ver con la asamblea, así que son las personas que son llamadas de afuera para formar parte de esta asamblea en comunidad. Así que nadie viene a formar parte de la iglesia si no tiene a Cristo en el corazón, porque la gran distintivo de la iglesia es que cuando el Espíritu Santo nos atrae hacia la persona de Jesús y nos convence de nuestro pecado, el Espíritu de su Hijo y Jesús mismo vienen a morar a nuestro corazón. Así que el gran distintivo de la iglesia es que los suyos tienen a su propio autor en su corazón. Una de las razones entonces de esta palabrita eclesia, quiero explicarle brevemente en la parte histórica, no es religiosa. Tuvo un inicio para hablar particularmente de movimientos políticos, cuando se hacían estas invitaciones donde se tocaba la trompeta y se invitaba al pueblo a reunirse, entonces esta reunión era llamada eclesia, ¿ya? Pero el Señor empleó este término a la comunidad de fe. Así que aquí hay una gran diferencia. Antes era una acción política, pero ahora Dios lo aplicó a los que han creído en Él. Por lo tanto, el propósito de la iglesia es reunir a sus llamados. Y el llamado de Dios tiene el compromiso de transformación. No hay iglesia sin transformación. La transformación es que el Señor nos toma desde afuera. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos separados de Él, y el Espíritu de Dios nos convence y nos comienza a trasladar de las tinieblas, ¿verdad?, a su luz admirable. Así que esta transformación del Señor ya nos hace ser parte de esta iglesia. Quiere decir que los que son miembros de la iglesia son personas que están siendo transformadas permanentemente y nos está apartando de las tinieblas a su luz. Y uno de los propósitos es que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado, ¿ya? Por lo tanto, en la definición reconocemos que la iglesia es del Señor, que las personas que participan en él son producto del trabajo del Espíritu de Dios en nuestro convencimiento y que nos acerca a esta asamblea, y que tiene un sello particular, es que el Espíritu de Dios y Dios mismo y Jesús vienen a morar al corazón de los que le aceptan, y este es el proceso para entrar a la iglesia. Así que usted puede ir a un culto pero no ser de la iglesia, pero ser de la iglesia del Señor tiene que tener este proceso de transformación. Tuvo que haber aceptado a Jesús como Señor, y usted tiene que empezar a aceptar que lo que Dios quiere hacer es una transformación en usted. Así que ahora tenemos que comprender en alguna forma que esta razón eclesiológica, es decir, de la iglesia,
ya no es razón de un programa. Aquí no aplica la plantación de iglesia. Aquí no aplica la elección de liderazgo. Lo que aplica aquí es que estas cosas se usan dentro de la iglesia, pero esto no es la iglesia. Así que yo quiero hacer una diferencia entre la organización humana y el organismo vivo del Señor. La verdadera iglesia no es la organización. La organización estructural, es evidente que en algunos conceptos hay distintas formas de gobierno. En el caso de nuestra iglesia es episcopal, significa que hay personas en autoridad sobre nosotros y nos vamos sujetando unos a otros, ya como un acto de orden. Sin embargo, lo que realmente es la iglesia del Señor no es la organización, es la vida interna. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Si oramos, leemos, nos ayunamos, nos congregamos, nos consagramos, eso le da la vida a usted como persona. Y cuando usted participa con los demás, porque el llamamiento de Dios es a servir, ya ejemplo os he dado, dijo Él, ya para que vosotros hagáis lo que yo también os he hecho. Cuando tomó a los suyos, se ciñó la toalla y los sirvió. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Así que los que somos llamados tenemos que servir y entregar nuestra vida en servicio para rescatar a muchos para el Señor. Así que este sentido debe de estar en la verdadera iglesia del Señor. La idea de que el organismo vivo es el que está en movimiento, es el que ora, el que visita, el que anima, el que conforta, el que hace obra de misericordia, el que mueve la mano de Dios. Es decir, si usted va a visitar a los enfermos y ora por ellos, Dios va a empezar a hacer obra junto a usted porque está haciendo la tarea por la cual el Señor ha levantado la iglesia. Así que la iglesia no es un culto. No estamos tratando de terminar en un culto para poder justificarnos algunos o para ser escuchados algunos. Lo que estamos diciendo es que la verdadera iglesia de Dios es la que hace la tarea. Como dijo, cuando Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Así que no debemos de tener, la verdadera iglesia son esos ungidos dentro de nuestras congregaciones que hacen la pega, que oran, que ayunan, que dan, que visitan, que están dispuestos al sacrificio, muchos de ellos son anónimos, pero esa es la verdadera iglesia del Señor, ¿ya? Así que no es la organización. A veces le damos tanto énfasis a la organización y no tenemos vida interna como iglesia. Pero lo que le da vida a la iglesia es que Cristo se mueva entre nosotros. No es lo mismo escuchar un mensaje que escuchar la voz de Jesús en medio de nosotros. La verdadera iglesia es la que ha aprendido a estar en la intimidad con Dios. Es la que ha entrado al secreto por medio de Cristo y ha escuchado su voz. Cuando el Señor nos habla, la Escritura dice, si el Señor hablare, rugirá el león. Y eso pasa con nosotros. No podremos callar. Tendremos que levantarnos y hacer lo que el Señor nos está demandando. Así que tiene que haber una comprensión de misión. La verdadera misión de la iglesia no está entonces en formar más iglesias, entre comillas. Y yo puse 2 dibujitos ahí para mostrarle. La verdadera iglesia son las personas que se humillan, que obedecen, que aprenden a conocer la voz de Dios y que limpian su vida para agradarlo a Él. Los que van a la congregación están pensando en el templo, pero el templo en sí no es la verdadera iglesia. Así que podemos ir al templo como una meta, porque a todos nos gustaría tener muchas personas juntas, pero si usted tiene 100 personas y solo 5 hacen el trabajo, la verdadera iglesia son los 5, los otros 95 están muertos, ¿ya? Entonces la idea es cambiar el sistema para que todos comprendan la misión de la iglesia y podamos entonces involucrar más gente en la tarea para que la iglesia del Señor se multiplique en el propósito de Jesús, que dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y hagan cultos. Tampoco dijo, vayan y hagan otras agrupaciones. No, dijo, vayan y hagan lo que yo les he enseñado. Les he enseñado a amar al Padre, ya, antes que todas las cosas.
Ya, les he enseñado a estimar con él. Como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Así como yo me he negado, ustedes tienen que negarse. De la manera como yo me he desprovisto de mi propia condición, ya la kenosis, ¿verdad? De siendo Dios me despojo para ser semejante a los hombres, así nosotros nos desacomodamos para poder llevar a otros al Señor. La verdadera misión está en el corazón de Dios y en aquellos que lo buscan es donde sale este borbotón de agua que no nos deja quietos, nos obliga a involucrarnos en él. La comprensión del cuerpo, debemos de entenderla. Entonces los que buscan, aman y obedecen y que crecen son parte de esta asociación de llamados y son el motor de nuestras congregaciones. Oiga, usted y yo tenemos muchas personas ya que conocen, ¿verdad?, al Señor, la Biblia, pero no tienen la vida. Entonces los tenemos presentes entre nosotros, pero ellos no mueven las máquinas. Ya, como un hermano se le dice, mire, vaya y vamos a evangelizar. Y dice, no, pastor, yo cuando joven evangelicé mucho, que ahora lo hagan otros. Y uno mismo se niega a ser parte del propósito del Señor. Así que nosotros tenemos que también insistir en ser parte de este cuerpo vivo. El organismo tiene que crecer más que la organización. ¿Me comprende? Si tenemos más organización, vamos a estructurar de tal manera que la gente no se va a poder mover. Pero si tenemos más vida, entonces la organización va a ser solo un trámite. Tenemos que aprender otra cosa. La iglesia tiene un lado divino y tiene un lado humano. Lo divino es Jesús y Él está en nosotros. Lo humano somos nosotros. En lo divino, Jesús no tiene errores. En lo humano, todos nosotros tenemos errores. Entonces tenemos que aprender que nosotros somos el barro, ¿verdad? Y en nosotros contenemos el oro refinado, que es Él. Así que puede ser que nosotros no nos demos cuenta, pero somos portadores de la gracia, del conocimiento, de la palabra y del poder de Dios, ¿ya? Y por lo tanto, la verdadera iglesia de Dios tiene que tener palabra, poder, espíritu, consejo, ¿verdad? Temor de Jehová, ¿ya? Y esto nos habla particularmente de que la verdadera iglesia va creciendo en esta fuente de vida. El término etnos, ya hacer discípulo en todas las naciones, etnos traduce no solo nación, traduce a tu casa, tu familia, tus amigos, tu barrio, tu comuna, tu ciudad, tu región, tu país y los demás naciones. Evidentemente que la gente en su traducción ponen el término máximo, naciones, pero acá nos habla de que nuestra primera prioridad es nuestra casa, y después nuestra familia, y después nuestros cercanos, los más cercanos a ti, tienen que ser alcanzados para Cristo, y en esto consiste el desarrollo y misión de la iglesia. Así que ahora tenemos que pensar que no hay personas en la iglesia sin llamado, sino que todos los que vienen a la iglesia han sido alcanzados por el Señor, y el llamado del Señor tiene un compromiso, el ecleptoi. Dios llama para poder darnos una tarea que realizar, por lo cual ninguna persona es desvalorizada. Todos los que están presentes son llamados del Señor, son su iglesia y por lo tanto merecen respeto y merecen un espacio para desarrollar su ministerio. Por eso queremos orar por todos los que conforman la iglesia del Señor. Oremos. Ok. Muy bien. Un resumen, pero flash. Pero es una idea temática. ¿Ya? Sí. Ok. Escuchamos. Sí, pastor, estuvo muy claro el tema, la consecutividad estuvo perfecta y muy importante por el recalco tan importante de lo que es la iglesia. Son una claridad total en que la iglesia, la función principal de la iglesia es la transformación, pero dentro de la transformación incluye un propósito, o sea que genera vida, genera acción.
que la iglesia genera acción. Y una linda descripción y una linda diferenciación entre la parte de organización y la parte de lo que es la iglesia. O sea, de la parte ministerial a la parte de la función de la iglesia. Eso da mucha claridad en la vida espiritual. Da un descanso, da una claridad hacia dónde se va, da una claridad y una compaginación de la parte humana y de la parte espiritual. Bellísimo, pastor. Muchas gracias. Ok, Luis. Bien. Pastor Juan. Mi opinión sobre el tema. Sí, estamos probando una idea. Ahora después lo vamos a desmenuzar, pero primero la opinión. Mire, la verdad que cuando nosotros abordamos el tema de la eclesiología, la iglesia, obviamente tenemos que tocar estos temas del nacimiento, el fundador, la misión de ellos, la misión que obviamente no tiene que ver con la visión, porque cada pastor local, congregación, denominación, país puede tener su propia visión. Sin embargo, tal como lo señalaba usted, la visión de Dios es una, es pregonar el Evangelio, como lo hizo Jesús, con amor. Podemos, si tratamos el tema de la iglesia, ¿cierto?, verla desde un enfoque de los dones ministeriales, los dones, los carismas, aquellos, qué sé yo, dones espirituales que parecen. Y así podemos buscar muchas formas de ver el tema, que es bastante amplio, la iglesia como el cuerpo de Cristo, como familia, como ejército, como la esposa del Cordero, desde una perspectiva de la escatología, ¿cierto?, su carácter escatológico, la iglesia como el reino de Dios, y así. Pero hay un tema que a mí... Hay una definición, acuérdate que hay un límite, porque sí, si no es muy amplio. Entonces cuando comenzamos dijimos definición e historia. Sí, y respecto de esto, si obviamente nosotros definimos la iglesia como eclesía, no es, si bien es cierto, no es el templo, pero yo cuando leo, por ejemplo, primera de Timoteo, capítulo 3, Pablo le escribe a Timoteo, ¿cierto?, en un contexto bastante importante de Éfeso, y le dice, ¿cierto?, para que si tardo, ¿cierto?, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Evidentemente que ese término exegético tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Y dice que es la iglesia del Dios viviente. Ahí me da una visión de qué es lo que es la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Obviamente nosotros reconocemos que la iglesia no son los edificios, a pesar de que los edificios nos sirven para adorar, para estudiar, para organizarnos como grupo, ¿cierto? Pero lo que me llama a mí la atención y que es una definición que yo he ido acuñando con el tiempo, que la iglesia es lo que sostiene, es la columna y baluarte, como dice el apóstol, de la verdad. Por lo tanto, para nosotros como iglesia, es tremendamente importante su palabra, es tremendamente importante el fundamento de la doctrina. De hecho, hay muchas cosas. Deuteronomio dice que Dios es un Dios de verdad. En el libro Los Hechos, en la historia de la iglesia, en el capítulo 6, los apóstoles, ¿cierto?, comprendieron la necesidad, la importancia del ministerio de la palabra y dejaron a los diáconos, ¿cierto?, hacer su trabajo. Pablo le dice a Timoteo, entre otras cosas, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, y así, ¿cierto?, en los requisitos de hecho de un obispo, ¿cierto?, entre otras cosas, es ser apto para enseñar. Por lo tanto, para mí, tiene sentido identificar la iglesia como esa columna y baluarte la verdad. Con esto termino, para no ser tan larguero. En realidad, creo que una de las fallas que ha tenido históricamente la iglesia no es cómo nos organizamos, no es lo que hacemos, sino más bien lo que somos. Y nosotros somos columna y baluarte de la verdad. En eso hemos ido fallando. No en la teoría, a lo mejor profunda teológica, exegética, hermenéutica que tenemos, sino en la praxis de ser realmente esa iglesia verdadera. Por eso que nuestra nación y muchos países, la iglesia como organización humana siempre es cuestionada. Esa es un poquito mi opinión, pastor. Ok, lo divino y lo humano. Y es normal, lo divino no tiene problema, lo humano siempre tiene problemas. Así que no tenemos iglesias perfectas, ni hermanos que han alcanzado la cúspide.
sino que algunas cosas las hacemos bien, pero hay otras que no las hacemos bien. Tiene que ver con la vocación, el llamado, la dedicación, la manera como nos corresponde vivir las distintas etapas. Lo importante de esto es que el tema tiene que calar. O sea, ¿cuál es el fin de una predicación? Que los oyentes sean confrontados con la escritura, ¿ya? Ahora, no digo que sean así de golpe, ¿no? Como de violencia, no, sino que la palabra entre en el corazón de modo de que uno se dé cuenta de que delante de las cosas del Señor no estamos tan bien como lo definimos, ¿ya? Porque hay algunos que piensan de que son súper hermanos, porque van todos los días a la iglesia y nadie les dice nada porque mienten. Yo quiero decir que aquí hay un error, y entonces la escritura tiene que llevarnos a la evaluación independiente, de modo de que nosotros nos corrijamos, porque acuérdense que el propósito de la iglesia era la transformación. Entonces la palabra nos va llevando para que todas las personas nos vamos autocorrigiendo, ¿verdad? De modo de que nos perfeccionemos en él, ¿ya? Si la iglesia no tiene educación, entonces vamos a terminar en un enredo terrible, doctrinal, y esto no es lo mejor. Es por eso que esto tiene que ser repasado cada cierto tiempo, volver al orden para que las personas vuelvan otra vez al contorno, ¿ya? Muy bien. Tenemos una postura más, ¿ya? Ok. Pastor, ¿qué nos falta? Pastor Juan nos faltó con su mensaje, ¿no? Juan Ulloa, ¿tiene mensaje o no tiene mensaje? Sí, justamente mi mensaje era de la iglesia. Ah, bueno. Ya, reforzamos la misma idea, ¿no? Está bien. Ya. Ok. ¿Quiere que lo dé igual? Sí, afirma nomás el corazón de los que escuchan. Ya. No, antes del mensaje quería hacerle una consulta que a lo mejor nos sirve. Por ejemplo, yo siempre cuando hago un tema, una predicación, trato de separar que no sea un estudio, ¿ya? Pero no tengas temor de decir, porque a veces en todo mensaje tiene que haber una enseñanza. Sí, sí, sí. Pero el temático, el mensaje temático es un estudio, porque tú vas a repetir muchas veces la misma intencionalidad de lo que estás hablando. Lo tienes que desarrollar. Entonces, literalmente, el mensaje que más se ajusta a un estudio bíblico es el temático. Sí, 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 perfecto, pero mi consulta va por la necesidad de usar tanto texto bíblico. Por ejemplo, cuando yo le hago un estudio a los hermanos, me preocupo mucho de que leamos el texto y analicemos el texto y veamos el contexto del texto cuando hago un estudio. Ya, eso más avanzado. En un mensaje así como este, tú puedes usar la idea del versículo sin citarlo. ¿Te diste cuenta que yo usé muchos versículos bíblicos, pero no los cité? Sí, justamente, esa era mi observación, que de repente cuando hay un mensaje temático, cuando se citan muchas citas bíblicas, de repente uno se pierde, ¿ya? Entonces, creo que en un mensaje temático nosotros no debiéramos mencionar tantos textos. No, tú mencionas la idea central. Justamente. Los textos que usas solo es para reforzar la idea central, ¿ya? Si tienes la necesidad de leerlo o de decirlo, bien, pero por lo general se usan pocos versículos con la designación abajo, ¿no? Lo que sí se usa, igual que si tú utilizaras autores, por ejemplo, qué sé yo, quieres hablar sobre el nuevo judaísmo, por decir algo, y entonces, claro, tienes que usar algún autor para poder hablar de eso, porque la Biblia sí menciona literatura en estas razones, pero necesitamos aprender a extraerlo. Entonces, el tipo de mensaje es para personas con más educación. Así que hay que como diferenciarlo, ¿ya? Ok. Bien, te escuchamos, ¿eh? Ya. Bien,
Tengo audio, ¿cierto? Bueno, les saludo a todos los hermanos. Quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la iglesia. Tema que puede permitirnos, ¿cierto?, tener a lo mejor una mayor claridad respecto de lo que pensamos que es la iglesia. Basado en el texto que ya he mencionado, primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, y dice de la siguiente manera: esto te escribo, escribe Pablo a su hijo espiritual Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdad que cuando estudiamos la doctrina de la iglesia, la eclesiología, ¿cierto? Sin duda que podemos identificar varias verdades. Su nacimiento, obviamente, nace en el día de Pentecostés. La iglesia nace bajo la investidura del Espíritu Santo, por lo tanto la iglesia, tal como lo hemos ido escuchando, ¿cierto? No es una institución humanamente establecida, sino divinamente establecida. Podemos verla desde su fundador, evidentemente que es Cristo el Señor. Él se comprometió con edificar su iglesia. Él es el fundador. También respecto de la misión que tiene la iglesia. Y como decía adelante, ¿cierto? Quizás confundimos el término de visión y misión. La visión es localista, la visión tiene que ver con el sector donde yo vivo, una visión social, etcétera. Sin embargo, la misión de la iglesia, evidentemente que es una para todos, predicar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia también la podemos ver desde el punto de vista del desarrollo ministerial, los dones que aparecen en el libro de Efesios, capítulo 4, los ministerios, ¿cierto? En Romanos, capítulo 12, podemos encontrar, ¿cierto?, estos querismas o estos llamamientos al servicio, y evidentemente en 1 Corintios, capítulo 12, vamos a encontrar, ¿cierto?, estos, como dicen los teólogos, neumatos, o las cosas espirituales, esos dones que tanta falta hacen a la iglesia. Podemos ver la iglesia como una familia, como un ejército, y también quizás podemos abordar la iglesia desde el punto de vista de la unidad. Para mí creo que uno de los temas más grandes de la iglesia es la unidad del cuerpo de Cristo. De hecho, Jesús en el Getsemaní, en el capítulo 17 del libro de Juan, él aboga por esta unidad. Padre, así como tú y yo somos uno, te ruego que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso que creo, ¿cierto?, que entre todos estos temas me parece pertinente y contingente citar este texto, que tiene que ver con lo que en realidad es la esencia de la iglesia, la casa del Dios viviente, que es la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No estamos hablando, como decía delante, no estamos haciendo un exégesis del texto, sino más bien estamos pensando, ¿cierto?, cuando leemos que en la casa de Dios, solamente pensar en aquellos edificios, y con esto quiero hacer un pequeño paréntesis, porque en realidad hoy en día, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que hemos estado pasando, tiendo a pensar que se ha ido minimizando la importancia de los templos, de las iglesias, de los lugares donde nos reunimos, y creo que ellos nos sirven a nosotros para organizarnos, para adorar, para estudiar, y son la casa que nos ha permitido a nosotros casar, nos ha permitido tener encuentros hermosos, y creo que no debiéramos desvalorizarlo. Sin embargo, no debemos olvidar que la iglesia no son los templos, sino somos nosotros. Y cuando el apóstol menciona que la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, tenemos que entender que hoy en día nosotros somos llamados a pregonar la verdad de Dios. Y como decía adelante, la iglesia primitiva, los apóstoles, el apóstol le escribe a Timoteo la importancia de que nosotros nos convirtamos en practicadores de la verdad de Dios. Dios es un Dios verdadero. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, menciona Juan capítulo 14, que es el Espíritu de verdad. De hecho, la Biblia dice, santifícanos en tu verdad.
De hecho, hay algo interesante, cuando nosotros guerreamos contra el enemigo, una de las primeras cosas que menciona el libro de Efesios, capítulo 6, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. De manera que para mí, creo que la iglesia, ¿cierto?, debe recuperar esa posición que tiene, ese llamado que tiene, que es ser apologista de la verdad de Dios. Hoy día, nuestra nación, la sociedad entera, yo digo la sociedad entera necesita mucho de la verdad de Dios, de Jesús, que en definitiva es el camino, la verdad y la vida. Creo que todas nuestras relaciones interpersonales, todo lo que hacemos, las oraciones, la acción social, las convocatorias, debe estar bajo la mirada del escrutinio de la verdad de Dios. Toda nuestra conducta debe estar bajo la mirada de la palabra de Dios. Creo que la verdad del Señor es lo más importante para estos tiempos. No tiene nada sentido, ni siquiera nuestros grados teológicos, ni nuestros conocimientos intelectuales, si lo que hacemos no lo hacemos alineado a la verdad de Dios. Quiero compartir con ustedes solamente una oración, porque creo que para estos tiempos Dios está llamando a una iglesia que la conforman hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, que practiquen la verdad, que levanten la palabra con la finalidad de levantar el nombre de Cristo. Oremos por nosotros mismos. Que el Señor les bendiga. ¿Está sin audio, pastor? Muy bien, muchas gracias, Juanito. El pastor Alfonso Herrera está pidiendo la palabra. Muy bien. Sí, no, apreté un botoncito que encontré ahí. No, quiere que opine sobre el mensaje, ¿verdad? Claro, sí, pues usted tiene que decirme Sí, si el hermano perfecto. anduvo recto o no, si tenía hilo conductor, si salió bien y aterrizó Sí, bien. no, perfecto, despegó bien y aterrizó bien. No, me gustó, digamos, tenía un buen hilo conductor, muy buena fraseología también, porque a veces nosotros, eso me falta a mí, unir a veces las frases que tienen que ir sin perder, digamos, el centro del mensaje. Muy bueno, Pastor Juan, o sea, Pastor Marco, me gustó, buena conducción. Y llevó, digamos que llevó a la iglesia al estado en que debiera ser, o sea, como Cristo fundador de la iglesia. Yo creo que Jesús tenía una idea más orgánica de la iglesia que una idea, que una organización. Y eso nomás que aquí, como la expuso el pastor Juan, también, digamos, yo siento todavía que hay pensamientos que dicen que debemos ser una iglesia más orgánica que una organización, pero todavía eso hay que profundizarlo mucho. Me gustó el mensaje, pastor. ¿Y qué pasó con mi esposa? ¿Qué quiso decir? Que la iglesia como la esposa, pues. Ya, pero está bien, no se preocupe. Sí. Para que no se ofenda. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué escuchó, Juanito? No. No, sí, Ok, No, está Carlito. bien. Ok, vamos a escuchar al pastor Carlos. Carlos Rebolledo. Bueno, yo creo que para analizar este mensaje, Pastor Juan, se necesita una mente muy avesada por todo el contenido que entregó. Y también el tema final, yo creo que faltó remarcarlo bien, el llamado. Eso. Ok, gracias. Muy bien, pastora Rocío Senarque. Pastor. Sí, de acuerdo con el mensaje que hizo el pastor Juan, que se explayó más, ¿verdad? Y llegó. E insisto, todos tenemos distintas maneras de predicar y los felicito a todos porque
de una u otra manera el Señor nos usa a todos de diferentes formas, pero como decía el pastor Alfonso, algunos no se desplayan más que otros, pero finalmente el tema llega y creo que eso es lo importante. Eso, pastor. Bueno, esta clase tiene que ver con modelos de predicación, es para practicar y enriquecernos, para poder enriquecer también mejor nuestras tareas en las congregaciones. Pastor Marcos González. Todo estuvo bien, tu hilo conductor no se arrancó con el tema para ningún lado, siguió la línea, y también concuerdo un poquito con el pastor Carlos, le faltó como que en la conclusión y el llamado, quizás por orar por alguien, faltó un poquito más ahí darle motivación para que pudiéramos orar más, porque estaba bueno el tema, estaba muy bueno. Eso, pastor. Ya, muy bien. Ok, tengo una tarea para todos ustedes. La próxima clase del próximo lunes vamos a tener una manera de entender el bosquejo expositivo. Ok, ¿cuál es la tarea? Buscar en qué consiste una predicación expositiva, cuáles son los fundamentos que tiene y cómo poder desarrollarla. Lo que pueden hacer es preguntarse también cuál es la diferencia entre un sermón expositivo y un textual, cuál es la diferencia entre un temático y un narrativo. Tienen que saber la diferencia de los mensajes, porque eso les va a ayudar a, cuando escuchemos un mensaje, ¿cómo termina este curso? Es que vamos a predicar y usted tiene que decirnos de qué bosquejo es, ¿ya? Entonces, tiene que aprender a escuchar. Esto es interesante porque hay que animarse a hacerlo, pero hay que aprender a escuchar también, y eso nos va a ayudar a diferenciar mejor nuestra tarea. Entonces, ¿cuál es la tarea? Bosquejo expositivo. Vamos a predicar. Todos estudien el bosquejo expositivo y hagan un mensaje expositivo breve, ¿ya? Que llevaba a cargo las máquinas, había llegado a un acuerdo con él que para que renunciara y le iba a dar 250.000 pesos. Todos queremos esos 250.000, ¿eh? No sé a quién le están hablando. Marco. Sí, Carlito, dime. Bien, habla. Permítame un minuto porque no ha podido captar bien la clase, he tenido problemas, me cambié el celular de mi señora. Ahí dice pastora. Bueno, felicitarlos a todos ustedes, tremendos predicadores. Solamente quería preguntar si ustedes analizaron el tema de, en la historia de la iglesia, el nombre iglesia, con la cajal hebrea. Sí, lo mencionamos sin decir la palabra, porque en realidad nos hubiera sacado del pensamiento, pero eso abre mucho más el abanico, eso nos permite hablar de más cosas. Lo claro, que sí porque quiero de decirles repente, es que de repente queremos corregir algunas cosas, pero es imposible, entonces, pero es bueno saberla sin Sí. tener que hacer los cambios en el contexto en que estamos, porque la cajal habla de espiritualidad, en cambio el concepto político de iglesia no habla de construcción de templos, de programas, de muchas cosas en que no salimos. Entonces, igual que usted mencionó algo que yo escuché respecto a la plantación de iglesias, que no es, usted se refiere al programa. Claro, no es solo el programa, es la vivencia, porque tú puedes cumplir un programa y la verdad solo los que participan activamente son los que tienen resultados. Entonces la verdadera iglesia es la que mueve, la que hace, no es la que sabe, porque hay gente que sabe mucho. La verdad es que como aquí siempre se está estudiando, siempre hay personas que tienen mucho conocimiento intelectual, pero eso no significa tener vida. La vida es saber hacer las cosas, ponerla por obra. ¿Ya? Bueno, y lo último es que de repente uno debiera realmente hacer los cambios y no lo hace por estar envuelto en el sistema. Por ejemplo, la iglesia en nuestro último tiempo se ha apartado o nos hemos apartado de la gran comisión, la Missio Dei, que hablaba el pastor Juan, de hacer discípulos. Entonces, se hace mucho culto, mucho canto,
poco discipulado, poco discípulo, poca la tarea que Cristo enfatizó con tanto Ok, pero empeño. lo que pasa, pastor, es que esa es una tarea más local, más pastoral. Y acá lo que hablamos fue una definición solamente. Acuérdese que es un tema, una predicación temática. Entonces, al ser temático, es solamente la definición momentánea. Claro que si usted tiene más tiempo para explicar, puede agregar más, porque hay mucho más que hablar. En realidad es muy amplio hablar de este contexto. ¿Ya? Pero sí es importante entender que para el Señor es importante la experiencia, la espiritualidad, la obediencia, el crecimiento personal. Si la gente no pasa por estos filtros, la iglesia no crece. ¿Ya? Pastor Marco, mire, yo creo que todos los pastores y todos los educadores, los formadores, comprendemos y comprenden la naturaleza de la iglesia, ¿cierto? Sí, De que en claro. realidad nunca, no he escuchado a nadie identificar a la iglesia del Señor simplemente como un edificio, como una casa, como un Claro, templo. no. Como antes decía, ¿cierto? A veces minorizamos la importancia de los templos, la iglesia, y tienen su importancia. El problema, creo, que aún sabiendo eso, nosotros no hemos sabido pasar de lo funcional a lo relacional. Funcionamos demasiado en programas, en actividades. Entonces, cuando uno como pastor entiende que la prioridad son las relaciones, la relación con Cristo, la relación entre hermanos, la relación con siervos, por sobre lo que hacemos, yo siempre uso un eslogan, a Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Y la verdad es que la gente se preocupa mucho de lo que hace, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tendemos a darle la importancia a lo relacional por sobre lo funcional, yo creo que estamos ahí partiendo a ser iglesia. La misión de Dios, la misión de la iglesia es justamente relacionarse. Por eso que yo me acuerdo Mateo 9:35, que Jesús recorría, compartía, como digo yo siempre, el pastor debe oler a oveja, el líder debe oler a oveja, ¿cierto? No podemos hacer iglesia si no nos conectamos. Por eso que para mí una de las cosas más importantes en la iglesia es no la funcionalidad. No es que funcionemos en un recinto, en un local, sino que más bien que hagamos la obra de Dios. Todos recibieron el libro Predicar con Frescura. Lo leyeron, ¿verdad? No Sí, era para guardarlo, es para leerlo. Les voy a mandar otro libro ahora para que vean, porque uno puede ir perfeccionándose. Hay una cantidad de literatura que yo tengo al respecto sobre predicación y la quiero compartir, así que ahora voy a enviarles un segundo libro. Para los hermanos que están en Facebook y que también están interesados en esto, pueden ustedes escribir, ¿verdad? Con mucho gusto les hacemos llegar el material y los libros de lectura que estamos entregándole a las personas. ¿Ya? Ok, no se olviden, la próxima semana entonces tenemos ya un bosquejo ahora para estudiar, ¿verdad? Muy bien. Así es. Ok, preguntas antes de concluir. Pastor Marcos. Ya, le escuchamos. Como no alcancé a participar mucho, bueno, usted nos dijo que investigáramos sobre la predicación temática. Sí, claro. De veras que tú no estuviste mucho, pero tú puedes compartirlo antes de que cerremos. Sí, es un minuto nomás. Entonces yo investigué sobre esto, dice... Realmente él va a cobrar el seguro de cesantía hasta el mes de julio y después toca que entre más. Voy a cortar el seguro de cesantía, perdonen. Ya. Ok, habla nomás, Juanito. Carlito, perdón. Tu audio. De veras que estás con el nombre de pastora, perdón. Te quité el audio. Perdón. Ahí sí. Ahora sí. Te escuchamos. ¿No? Todavía estás ahí. Espérate. Reiniciar audio. Tienes que sacar. Ahí está. Bien. Ahora sí.
que es la predicación temática en la que define, explica y desarrolla una idea. Es el mensaje en el cual los principios, las principales divisiones del bosquejo se derivan del tema. Se requiere de una amplia exploración bíblica, y ahí está la pregunta. No es necesario mencionarlos, uno puede citar texto, pero no las cita. Claro, Bueno, usted dice el contenido, pero no cita los versículos. Es decir, lo usa como parte de su diálogo normal. ¿Ya? Y se requiere de una amplia exploración bíblica con el objetivo de definir sus orígenes, causas, su evolución y las consecuencias. Objetivo que los oyentes tengan conciencia del tema. Eso es lo que investigué respecto a la predicación temática. Eso quería mencionar. Ya. Muy bien, me parece buena opción. Quisiera simplemente hablarle entonces que en la diferenciación de mensajes, como que ahora vamos a hablar del expositivo, entonces quiero explicarles que todos pueden investigar, miren comentarios bíblicos, miren diccionario bíblico, métanse también a escuchar quizás algún mensaje por ahí de que sea expositivo, ¿ya? Para que usted logre diferenciarlo. Usted se va a dar cuenta que en la primera vez que partimos con el textual, hicimos una diferencia entre textual y expositivo, porque el textual estaba literalmente ligado en la misma historia y se sacaba del mismo versículo y las divisiones eran del mismo texto. Pero en el bosquejo que les estamos hablando ahora, del expositivo, no necesariamente nos ceñimos a esas normas, sino que tenemos ahora un tema, sacamos un contexto y las divisiones le ponemos nuestra propia investigación. Así que usted le pone con su nombre sus divisiones, ¿ya? Y ya no está ceñido como el textual, que sí o sí tenían que ser las divisiones iguales que el versículo, ¿ya? Ok, pero usted investigue más y si tiene dudas escríbame. Igual yo le voy a mandar un librito ahora que les va a ayudar un poco más a reforzar esta exposición. Igual que hoy día, mensajes cortitos, 3-5 minutos, ¿ya? Ok. Muchas gracias. Son ustedes personas valientes, ¿ya? De estar todos los lunes escuchándonos y siendo atormentados por situaciones. Quiero decirles que en esto se ve lo que Dios está construyendo. Les da hambre y deseo por saber más, y también el que ustedes tengan la posibilidad de ir practicándolo, eso los va a enriquecer a ustedes, y con ustedes se van a enriquecer sus congregaciones. Gracias por estar presentes. Oramos. Amén. Gracias, pastor. Pedimos, ¿ya? Muy bien. Ok. Pastor Juan Ulloa, usted es la voz cantante hoy día. En toda clase hay alguien que lleva la cruz, esta vez es tuya. ¿Ya? Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor. Señor, gracias por considerarnos, Señor, como tus siervos. Dios maravilloso, rogamos tu bendición sobre nuestra vida y también sobre la vida de todos tus hijos que se han conectado, Señor, a través de Facebook, en esta red Zoom, Señor. Dios maravilloso, ayúdanos a ser cada día mejores. Tu palabra transforma nuestra vida, Señor. Amén. Te bendecimos y agradecemos, Señor, la disposición que tiene tu siervo Marcos, Señor, para poder compartir, Señor, lo que tú has puesto en su corazón, Señor. Bendito Dios, rogamos tu bendición en este día, Señor. Si hay alguien atribulado, que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo, Señor, de cada corazón. Te bendecimos, Señor, te honramos y te adoramos y seguimos declarando en nuestro corazón que tú eres nuestro Señor y Salvador. A ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, está de más decirles que ustedes pueden invitar a otras personas a participar de estos cursos.